Hola, buenas, soy Francisco José Martínezita del grupo de Orihuela Tarde 2 y voy a presentaros mi videotutorial sobre las cualidades físicas básicas y la resistencia. El índice que vamos a seguir es el siguiente. Punto 1. Cualidades físicas básicas y la resistencia. Punto 2. Obtención de la energía por el músculo. 3. Frecuencia cardíaca y 4. Métodos de entrenamiento. Las cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos del rendimiento deportivo y por tanto elementos esenciales para la prestación motriz y deportiva. Existen una infinidad de clasificaciones en la literatura, pero vamos a seguir la siguiente. Fuerza es la capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o interna gracias a la contracción muscular. La velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. La resistencia es la capacidad física y psíquica de soportar fatiga frente a un esfuerzo relativamente prolongado, o la recuperación rápida después de dicho esfuerzo. Y por último, la flexibilidad es la capacidad de amplitud máxima de un movimiento en una articulación determinada. Este videotutorial va a estar centrado en la capacidad de la resistencia. La resistencia es la cualidad que nos permite aguantar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible, retrasando así la aparición de fatiga. Definición de Mano de 1991. Pero en la literatura podemos encontrar otras distintas, como la capacidad de resistir psíquica y físicamente una carga durante un largo periodo de tiempo y recuperarse rápidamente. Esto sería igual que la resistencia es igual a la reserva de energía que tiene nuestro cuerpo partido entre la velocidad de consumo de dicha energía. Por tanto, esta cualidad se basa en la capacidad del cuerpo para enviar oxígeno y nutrientes a la musculatura. La fuente de energía química para la contracción y la relajación de los músculos es el adenosin trifosfato, o también llamado ATP. Para ello es necesario, por tanto, el funcionamiento de dos aparatos claves. El aparato respiratorio, que asegura a nuestro organismo del aporte de oxígeno y también posibilita de que el CO2 resultante de la combustión sea expulsado al exterior. Y el sistema cardiovascular. A través del corazón se bombea la sangre para suministrar a todo el organismo gracias a una red de arterias y venas que reparten por todo el cuerpo y forman el aparato circulatorio. Por ejemplo, al comenzar a correr, la musculatura de las piernas necesita más oxígeno. Para ello se incrementa la frecuencia y la amplitud respiratoria, para captar más aire del cual extraer el oxígeno. El corazón incrementa también la frecuencia cardíaca, para enviar más sangre. Esta circulará rápidamente por las arterias, abriendo los numerosos capilares sanguíneos para poder llegar a todos los músculos. Allí se libera el oxígeno y los nutrientes y se recoge el gas de desecho, el CO2, para expulsarlo al exterior. En cuanto en el punto 2 vamos a ver la obtención de energía por parte del músculo. Las vías energéticas con las que podemos obtener ATP son las siguientes, las vías anaeróbicas y las vías aeróbicas. En cuanto a las vías anaeróbicas, son aquellas en las que el músculo es sometido a un esfuerzo muy intenso durante un breve periodo de tiempo, en el que el músculo no tiene suficiente oxígeno a su disposición. Existen dos vías. La vía anaeróbica láctica es la primera vía energética en la que se utiliza el ATP almacenado en el músculo. Solo puede utilizarse durante un tiempo máximo de 10 segundos y no produce ácido láctico. Y la vía anaeróbica láctica es la segunda vía energética y en este proceso químico para obtener ATP utiliza escasa participación de oxígeno y alto consumo de glucógeno almacenado en los músculos, dando como producto final ATP y ácido láctico. Por esta vía debemos obtener energía con una duración máxima aproximadamente de entre 40 segundos y 2 minutos, con una actividad media a intensa. Más allá de este tiempo, la acumulación de ácido láctico bloquearía nuestro organismo. El ácido láctico es un producto que se genera en el músculo cuando esté sometido a una actividad de máximo esfuerzo. Su acumulación produce fatiga muscular. En cuanto a las vías aeróbicas, esta es la tercera vía energética de obtención de ATP. Las reacciones químicas se desarrollan con un gran consumo de oxígeno, utilizando en los primeros minutos glucógeno, degradando hidratos, y más tarde ácidos grasos, ya que la degradación de grasas requiere más oxígeno que la de hidratos, por lo que el organismo, que es un excelente gestor, administra el oxígeno de la mejor forma. Por eso, la oxidación de las grasas solo se efectúa frente a cargas bajas o actividades físicas de baja intensidad. Estas reacciones dan como productos finales, además del ATP, anhídrido carbónico CO2 y agua, productos de fácil eliminación. Es la vía energética de mayor rendimiento y duración, aunque se pone en marcha más lentamente. Esta vía es la que se utiliza cuando el músculo es sometido a esfuerzos no demasiado intensos y puede utilizarse durante periodos prolongados de tiempo. En resumen, es importante destacar que ninguna de estas vías energéticas actúa independientemente, o una tras otra, sino en interdependencia, dado que el cuerpo tiene siempre a sus músculos en acción y en distinto grado.
por lo que la obtención de energía variará en función del momento, duración, intensidad, adecuada oxigenación y disponibilidades metabólicas. Depende de la intensidad del ejercicio, o sea, de la necesidad de ATP por unidad de tiempo. Por tanto, atendiendo a la forma de obtener energía, podemos distinguir dos tipos de resistencia. La primera, resistencia anaeróbica, la cual son esfuerzos de alta intensidad y de corta duración. Se trabajan con un mayor gasto de oxígeno que el aporte que podamos realizar a través de nuestro cuerpo. Por lo tanto, durante el ejercicio adquirimos una deuda de oxígeno que nos limitará el tiempo del mismo. Las pulsaciones durante el ejercicio se mantienen por encima de 180 pulsaciones por minuto. La segunda, resistencia aeróbica, es cuando realizamos esfuerzos de intensidad leve y de larga duración, superior a los 8 minutos, en los que las pulsaciones oscilan entre las 120 y las 140 pulsaciones. Nunca debemos sobrepasar las 180. Entonces, los deportes colectivos como balonmano o fútbol, ¿de qué tipo serían? Este tipo de deporte sería de una resistencia tipo mixta, en la que utilizaremos la resistencia anaeróbica en acciones explosivas del deporte y la resistencia aeróbica en los tiempos de descanso o de recuperación. Pasando ya al punto 3, la frecuencia cardíaca, esta la podemos definir como el número de pulsaciones por minuto. Las pulsaciones se pueden tomar o bien en el cuello, en la arteria carótida, o bien en la muñeca o simplemente en el corazón. Me gustaría recomendar el primer ejemplo ya que creo que es el más sencillo y el más efectivo. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que nunca se debe tomar con el dedo pulgar, ya que este tiene pulso propio. Para facilitar la toma de pulsaciones en la práctica deportiva, normalmente se toman durante 6 segundos y se multiplica este resultado por 10. De esta forma tenemos la ventaja de que apenas ha iniciado la recuperación y tenemos la desventaja de que encontramos que si cometemos un error, este se acentuará mucho más en el cálculo final. En cuanto a los factores que influyen en la frecuencia cardíaca, podemos encontrar el tamaño y las paredes del corazón, la edad. Según avanza la edad, las pulsaciones disminuyen debido a que las paredes y las cavidades del corazón son mayores. El sexo, los hombres normalmente tienen una frecuencia cardíaca menor que las mujeres. Los hábitos de vida, un hábito de vida sedentario, la frecuencia cardíaca aumentará y la hora del día dependerá de la persona y de los ritmos circadianos de cada una. Un signo de una buena condición física será en la práctica deportiva que las pulsaciones no aumenten exageradamente y que en tiempos de recuperación con 3 minutos será más que necesario para disminuir las pulsaciones por debajo de 120. Existen diversas formas para calcular la frecuencia cardíaca máxima. Nosotros vamos a ver dos métodos indirectos para poder predecirla. Estas son dos fórmulas que son las más conocidas en la literatura. La primera, algo más simple, la fórmula de Haskell y Foss de 1971, en la que únicamente hay que restar al número 220 la edad del individuo. Y otra, algo más exacta, que es la fórmula de Waley y colaboradores de 1992, en la que ya se tienen en cuenta más características del individuo, como son la edad, la frecuencia cardíaca en reposo y el peso corporal, además del código de si fuma o no fuma el individuo. Además, a esta fórmula se tiene tanto en cuenta una fórmula para hombres como otra para mujeres. Y además al resultado total, dependiendo de la posición corporal en función del ejercicio que favorezca o más o menos el retorno venoso, se le deberá restar los siguientes valores, como es para pedalear o palear o nadar. Vamos a hacer ahora un cálculo de ambas fórmulas a ver si coinciden o por el contrario existe bastante diferencia. Nos vamos a la tabla de Excel. Aquí podemos encontrar la primera fórmula, la fórmula de Haskell y Foss, que únicamente hay que restar el valor 220 a la edad. Lo vamos a hacer con mis características personales. 220 menos 22 da un total de 198 pulsaciones máximas. La siguiente fórmula, en la que ya se tienen en cuenta la edad, como podemos ver otra vez, 22 años, la frecuencia cardíaca de reposo, 70 pulsaciones por minuto, y por último el peso corporal, 61 kilos, la cual nos da un valor total de 200. Como podemos ver, la diferencia es mínima. ¿Por qué es importante calcular la frecuencia cardíaca máxima? Primero, por seguridad, ya que si sobrepasamos estas pulsaciones podemos tener una parada cardíaca o un fallo cardíaco. Y también para determinar los umbrales de trabajo, que posteriormente veremos con la siguiente fórmula. La fórmula que vamos a ver para prescribir intensidad de ejercicio va a ser la fórmula de Carbonen y colaboradores de 1957. Esta consiste en la frecuencia cardíaca de reserva, que es la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reposo. Con este valor podremos prescribir intensidad del esfuerzo atendiendo al porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva. Como podemos ver, aquí tenemos la intensidad o las pulsaciones que queremos trabajar, entonces lo calcularemos
poniendo el porcentaje de la intensidad que queremos trabajar. En el caso de que sea el 70%, tendremos que convertirlo en 0,7. La frecuencia cardíaca máxima, en este caso 195 pulsaciones por minuto, menos la frecuencia cardíaca de reposo, 60 pulsaciones por minuto, más otra vez la frecuencia cardíaca de reposo. Esto nos da un total de 154 pulsaciones por minuto. O sea que esta persona, para trabajar al 70% de sus capacidades o umbral de trabajo, deberá correr o hacer el ejercicio que crea necesario a 154 pulsaciones por minuto. ¿Cómo podemos controlar estas pulsaciones? Gracias a un pulsómetro, como podemos ver en la imagen. Gracias a la fórmula anteriormente vista de Carbone y el pulsómetro, después de un ejercicio físico podremos determinar el tipo de resistencia que hemos trabajado. Si se encuentra entre los rangos de 120 y 160 pulsaciones por minuto, querrá decir que hemos trabajado una resistencia aeróbica. Por el contrario, si se encuentra por encima de las 170 pulsaciones, habremos trabajado una resistencia anaeróbica. Las actividades de larga duración y de baja intensidad son las más adecuadas para reducir de peso, pero se han de realizar muchas veces durante la semana y es necesario controlar también la dieta, para que sean realmente eficaces. Así, para quemar las calorías de un vaso de leche, se ha de correr 20 minutos a un ritmo de 12 km por hora. Por último, cabe destacar la frecuencia cardíaca de Miguel Indurain, que en reposo era solamente de 36 pulsaciones por minuto, mientras que una persona normal suele estar entre 70 y 80 pulsaciones por minuto. Pasando ya al último punto de nuestra presentación, los métodos de entrenamiento. Aquí, en general, podemos clasificar los sistemas de entrenamiento de esta cualidad en continuos, que no realizan interrupciones ni pausas, y sistemas fraccionados, que fragmentan el esfuerzo en varias partes, separadas por pausas de recuperación. En cuanto a los sistemas continuos, pueden ser continuos uniformes siempre que la intensidad o la frecuencia cardíaca sea constante, o variable, si varía la intensidad, por ejemplo, un Farley. Destacan los siguientes métodos de entrenamiento. Los métodos continuos, carrera continua, que es correr continuadamente y cómodamente con un ritmo respiratorio regular y un pulso bajo. Tiempo de permanencia en acción relativamente largo, al menos de 15 minutos. Mejora la resistencia aeróbica y se utiliza como base para casi todos los deportes. Por ejemplo, sería correr una hora al 65% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y por otro lado tenemos el Farley, método de origen sueco que consiste en correr distancias distintas a ritmos diferentes, modificando así la intensidad del esfuerzo. Mejora los dos tipos de resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica. Un ejemplo sería correr una hora corriendo 10 minutos al 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima y luego 2 minutos al 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. En cuanto a los sistemas fraccionados, estos pueden ser interválicos si las pausas de recuperación son incompletas o de repeticiones si las pausas son completas. Entre los métodos fraccionados destacan los siguientes. El interval training alterna un tiempo de trabajo con una pausa de recuperación que debe ser incompleta. Se ha de trabajar entre el 60 y el 90% de la capacidad o frecuencia máxima del sujeto. Se trabaja entre las 120 pulsaciones por minuto al comenzar y 180 aproximadamente al finalizar. Se trabaja por serie y se debe comenzar la siguiente serie cuando el pulso baje de 120 pulsaciones. Mejora tanto la resistencia aeróbica como la anaeróbica. Un ejemplo de este método de entrenamiento podría ser hacer 6 series de 10 minutos al 85% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Entre ellas hacemos un descanso, una recuperación activa de 2 minutos. Luego nos podemos encontrar el Circuit Training, consiste en un circuito formado de 8, 10 o 12 estaciones con ejercicios que deben realizarse un número concreto de repeticiones o bien durante un determinado tiempo. Finalizado el ejercicio, la pausa de recuperación se aprovechará para situarse en el próximo ejercicio. Puede hacerse todo el ejercicio de 1 a 4 veces. Por ejemplo, podremos encontrar 15 ejercicios por 2 minutos al 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima con tiempos de recuperaciones de 3 minutos de recuperación activa. Y por último, la carrera en cuestas, en pendientes hacia arriba. Este método mejora la resistencia aeróbica y la anaeróbica, además de mejorar la fuerza de impulso de las extremidades inferiores y mejorando la amplitud de zancada. También se trabaja a través de series. Un ejemplo podría ser 12 series de 1 minuto al 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima con 2 minutos de recuperación activa. Y ya por último, aquí os dejo la bibliografía y muchas gracias por su atención.